Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de Apologética Católica, bienvenidos a Diálogo entre Hermanos. ¿Cómo estás, Franz? ¿Qué tal, Franco? Qué gusto, qué placer poder estar aquí nuevamente compartiendo contigo y con los demás que nos acompañan desde los diferentes lugares aquí por esta página, su Rincón de Apologética Católica. En realidad, pues, es donde uno ve la mano de Dios moverse, ¿verdad? Exactamente. Gracias a todos nuestros hermanos que están también a través de nuestras páginas hermanas, a quienes le agradecemos. El caso de Católico Defiende tu Fe, nuestro hermano Ramón Tapia, Apologética Primera de Pedro 3.15 y muchísimas páginas hermanas que nos dan la posibilidad, nos brindan su canal, su espacio, su página para poder llegar a más y más personas. A todos decirles que, bueno, que estamos muy felices de poder seguir aquí con ustedes y hoy vamos a hablar, vamos a continuar con esto del matrimonio, es nuestra parte número 3. Hay muchísimo para dialogar. Me gustaría, antes de empezar, Franz, que podamos hacer una oración como venimos haciendo siempre, la cual puede que sea un poquito más larga porque me parece interesante que podamos meter dentro de esta oración todas esas intenciones, necesidades que puede tener nuestros hermanos que están ahí del otro lado, expectantes, y que hay tanto para pedir y a su vez tanto para agradecer. Así que si te parece nos metemos en la oración de hoy. Éntrele sin ningún problema, hermano, éntrele. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre misericordioso, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pedimos en este momento el auxilio del Espíritu Santo. Esa fuerza, esa presencia de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Él que es Señor y dador de vida, descienda en este momento de lo alto sobre todos nosotros. Especialmente descienda con poder sobre aquellas personas que hoy están pasando algún problema, alguna enfermedad, cualquier situación que le esté perturbando en su vida, cualquier situación que esté, generándole ahí problemitas en su familia, en su persona, en lo que sea. Principalmente hoy vamos a pedir, por aquellas parejas que están pasando por problemas en su familia, especialmente los matrimonios, que sabemos que son muy atacados hoy por la sociedad y por el enemigo. Este plan maravilloso de Dios, que es el de la familia, el del matrimonio, hoy está siendo muy atacado. Por eso pedimos en este momento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven de lo alto, Señor, y manifiéstate con poder sobre esas personas, especialmente por esas personas que están pasando por enfermedades. Hoy tenemos esta pandemia brutal que sacude a todo nuestro planeta. Sabemos que el COVID parece que con más fuerza. Bueno, pedimos especialmente a todas esas familias que tienen familiares, personas en hospitales o en cualquier lugar, los tienen lejos, no saben cómo están, no se pueden comunicar. Esta nueva modalidad de no poder ir y estar con ellos, no poder contactarse, no saber nada de su realidad, de su situación. Cuántas personas que pierden a sus familiares también
en este tipo de situación actual que se vive, personas que han perdido a sus familiares y ni siquiera han podido pasar un ratito con ellos, velarlos, sino que directamente no los ven más. Bueno, pedimos por esa, esa sanación también interior en el corazón de esas personas que están pasando por este momento. Franz, no sé si querés pedir algo. Por todas aquellas peticiones también que nos hacen llegar, Señor. Tú sabes que a veces nuestra mente, nuestra cabecita no nos da, pero tú sabes quiénes nos han pedido oración por esas necesidades más específicas, tanto por las redes sociales como en persona. Son muchas las peticiones, Señor, tú las puedes recoger y tú puedes dar, Señor, la voluntad tuya en cada una de ellas, porque sabemos que la oración es parte de eso que tú nos regalas para poder llegar a ti. Por eso te las ponemos, Señor, en tus manos, siempre confiados en la intercesión amorosa de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te adoramos por sobre todas las cosas. Amén. Todo, como Amén. decía Franz, a los brazos, a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí podemos iniciar. Ahora sí podemos comenzar con este programa de hoy que está cargado de muchísimas preguntas, como hacemos siempre. Yo aprovecho y Franz sé que siempre del otro lado tiembla porque lo, lo, lo golpeo, lo sacudo siempre con preguntas. Hoy vamos a hablar, Franz, la portada de hoy era justamente una foto de casamiento, dos personas que están dando el sí, sacramentalmente hablando, y una foto fragmentada, o sea, quebrada, cortada, como que ese matrimonio, bueno, se terminó. Y decía, bueno, me separé y me volví a juntar, volví a formar pareja, o sea, con otra persona. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas, con esas personas, con esos matrimonios que vivieron el sacramento del matrimonio, que eligieron casarse, que fueron al altar, que dieron el sí, que formaron una familia, con hijos o sin hijos, pero formaron eh, ese núcleo familiar? Pasaron, como decíamos recién, por la iglesia, el sacramento, y después de un tiempo de casados deciden separarse. O sea, ¿qué pasa con ese matrimonio? Ese matrimonio que se dividió así voluntariamente, se disolvió voluntariamente, esa personita que fue y se juntó con Pepito y ahora quiere hacer una familia, y no sé, Pablito que se fue y se juntó con Juanita y quiere formar una nueva familia. eh, ¿Puede volver a casarse? ¿Sí o no? Sé que parece una pregunta estúpida, pero se ven tantas cosas en la calle, en la sociedad, en el afuera, que parece que hay gente que esto lo desconoce. Entonces me gustaría profundizarlo y darle una respuesta a la gente que está ahí del otro lado acompañándonos. Es curioso, Franco, porque yo te puedo dar una explicación tajante. Es decir, Mm. esto, según las Escrituras, según la palabra de Dios, es así. Eh, Vamos a leer rápidamente, no sé si lo tenés a mano, Franco, Mateo 19, Lo donde Jesús enseña sobre el buscamos. matrimonio. Ajá. Lo buscamos enseguida. Para que yo me voy a autoponer en pantalla porque me van a escuchar y van a decir qué está pasando por ahí. Bueno, estoy buscando en mi otra compu que tengo aquí al lado, ustedes no ven. Mateo 19 desde el verso Del 1 en 4 adelante. del 1. En Bien, realidad podemos leer desde el 3 en desde adelante. el 3. Bien. Va en pantalla, Franz. Perfectísimo. Dice Mateo 19:3. Se acercaron a él, a Jesús, algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿es lícito
al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces le replicaron, entonces, Ah, ¿por qué Moisés? perdón, No, está en no, no, está pantalla. bien. Es que ahí está el primer corte. Vamos a continuar con la lectura. Que no Bien. separe el hombre lo que Dios ha unido. Pero entonces le replicaron, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de su corazón, del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se case con otra, comete adulterio. Ahí podemos parar y ahora podemos tal vez retomar si fuera el caso. Bien. Eh, Franco, de las cosas que nos critican a los católicos es que hacemos lo que el Papa dice, y eso es tan falso, tan tonto, pero así me llegan a decir a mí. Pero resulta que el Papa no puede decir nada que esté en contra de las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Si Dios unió a una pareja, el hombre no la puede separar. Y cuando digo el hombre, ni el Papa. Porque la doctrina cristiana no puede, simplemente no puede ser ignorada. Lo que dijo Jesús, lo que está establecido en las Escrituras, es así y punto. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿qué pasa con esa pareja que hoy se casó y después de un tiempo de casados deciden separarse? Pues bueno, simplemente serán matrimonio por siempre. Y aquí vienen el montón de interrogantes. Pero mira, ¿qué culpa tiene ella que él saliera? Bueno, es casi se me va una expresión un poco fea. Que él saliera un infiel, que él saliera esto. Y ahí dice que salvo una relación ilícita, son casados, punto. Porque el plan de Dios es único. Y hay otra cosa que tenemos que recordar. Dios es inamovible. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces yo no le puedo decir a una persona, aunque me parta el corazón, decirle, usted ya se casó, usted simplemente no puede volver a casarse. Sin embargo, sin embargo, a mí de lo que más me fascina de la iglesia es que es madre. Y eso es lo que la gente hace no entiende. ¿Por qué digo que es madre? Porque las madres siempre nos andan cuidando, nos andan arropando, nos andan chineando, consintiendo, dicen en otros lugares. Y la iglesia te dice a ti, Franco, así con el mismo entusiasmo que un día viniste a casarse, ven, óyame, y vamos a hablar y vamos a ver las opciones que podemos tener en su caso. ¿Por qué? Porque sí hay muchas opciones. Yo no sé si me estoy tirando porque eh, el tema es bien largo, Franco. Sí, Eh, hay eso, ya me quiero meter de lleno, Franz, en eso también. Pero, a ver, haciendo un poco de catarsis, pensando así en voz alta. Vos recién decías eh, de que empiezan, lógicamente, empiezan estos cuestionamientos de qué culpa tiene ella, de qué culpa tiene él, que si ella es esto, que si él fue aquello, porque problemas hay de los dos lados y siempre. Eh, yo pensaba mientras hablabas, eh, ¿por qué está la cantidad y el crecimiento que ha tenido lastimosamente esta realidad?
que es cruda, bueno, antes ver familias divorciadas, separadas y demás, era, digo antes, no estoy hablando de 400, 500 años atrás, estoy Hace hablando de poquito. un par de décadas. Pero esto en un par de décadas evolucionó tan drásticamente que por eso creo que nos invita a reflexionar el por qué, o sea, de dónde parte esta situación. Eh, Mientras hablabas y decías esto, yo pensaba, eh, ¿es real que se ha perdido eh, esta espiritualidad seria, esta formación de nuestra fe, este vivir los valores cristianos, ser cristiano en el ser y no en esto de título? Puede que pase, yo sé que esto no estaba guionado para nada, como pasa siempre, pero te lo pregunto, puede que esto eh, de estas situaciones, ¿no? Que se ven, pueden que pasen porque no se vive la fe, porque no se respeta lo preestablecido por Dios, lo que hablamos el otro día, un noviazgo con ciertos criterios, ciertas pautas, ciertas normas, eh, y se hace todo de una manera distinta, entonces por eso después aparecen estas cuestiones así, ¿no? Que bueno, al final ya no te quiero, ya no me serví, ya no sé, no va, no funciona. Eh, para reflexionar, a ver qué te parece a vos. Ay, Franco, no, yo lo veo mucho. Yo les decía, no sé si fue la otra vez o fue en otro tema, en otro foro, que el mayor problema al respecto es cuando empezamos con los padres de familia, que empiezan a delegar en otra gente la formación de los hijos. Cuando nos casamos a través de la Iglesia Católica, nosotros antes de ofrecer nuestra promesa a Dios, hacemos otras promesas. Antes de hacer la promesa del amor, hacemos otras promesas. eh, y que se las entregamos a la iglesia a través del sacerdote. De que nosotros nos comprometemos a, a vivir el matrimonio cristiano conforme a su vida, nos comprometemos a recibir de Dios los hijos y nos comprometemos a formar esos hijos en la fe de la iglesia, en el cristianismo. Y ahí empieza el primero, como que repetimos un ritual y no recordamos o no tomamos conciencia de que estamos haciendo una promesa, estamos empeñando nuestra palabra. Y entonces, la primera pregunta que yo les hago a las parejas que se van a casar: ¿cómo van ustedes a jurar educar a sus hijos en la fe si ustedes no conocen su fe? Pero no solo ahí, Franco, porque ahora también se dan montones de hijos fuera del matrimonio. Y cuando vienen estos niños fuera del matrimonio, independientemente si los padres se van a casar o no, siempre la carrera por bautizarlos. Y es otra de las promesas que se le exige a los padres y a los padrinos: formar a sus hijos en la fe de la iglesia. Y padres y padrinos sí juramos, pero como que no tienen, y vuelve a suceder lo mismo, que no tienen la conciencia de que tienen la obligación ante Dios de educar a sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a crecer, que los dos trabajan, que carreras para acá, que carreras para allá, que hay que llevar el chiquillo al catecismo. Ya los chiquillos van al catecismo y ya empiezan los catequistas y el padre a dar la formación que le correspondía a los padres. Y no solo eso, sino que los ponemos ante el televisor y los ponemos ante las redes sociales, el internet y todo lo que guste, y esos son los nuevos educadores de los niños. Entonces, ¿bajo qué principios van a crecer? Simple y llanamente bajo lo que ven, bajo lo que reciben de terceros y no
de su familia. Para mí por ahí anda el principal problema, que nos comprometemos a muchas cosas, pero lo hacemos por salir del paso, porque queremos casarnos, porque queremos bautizar, pero no porque hemos tomado conciencia de lo que es un matrimonio. Y lo digo con mucha propiedad porque yo no solamente participo en la formación de las parejas que se van a casar en mi parroquia, sino que además, tristemente, me ha tocado recibir a muchas de esas parejas que un día juraron casarse y hoy las cosas no le funcionan y no quieren entender por qué. Wow, wow. A ver, Franz, porque ahora se complica un poco la cosa. Porque Demasiado. acá, sí, porque claro, acabas de decir, haciendo uso de, en realidad lo acaba de decir Jesucristo, nosotros tan solo leímos la cita de Mateo 19, eh, que una persona que se casó por iglesia voluntariamente, dio el sí, eh, ya es para siempre, hasta que la muerte los separe, por decirlo así. Entonces no pueden volver a casarse. O sea, se separaron y formaron pareja, no pueden. Ahora, Por la iglesia, Franco, aclaremos. No pueden bien, volver a casarse por la iglesia. por la iglesia. Por Ahora, la iglesia. la parte civil les abre las puertas. Se divorcian por lo civil, sí pueden casarse. Ese es otro de los enemigos. Son muchos. Ese es otro de los enemigos. Bien, y ahí hay una historia fuerte, porque lo acabas de decir bien clarito. Y ese es otro de los enemigos. ¿Y por qué decimos esto? Porque se siembra tanta confusión. Acabas de hablar de las redes sociales, hablaste de la tele, estos nuevos educadores que no solo forman niños, sino que forman muchos adultos que viven como bobos ahí frente a todas esas cosas y desconociendo los fundamentos de la fe, que en definitiva la fe, bueno, lo hemos hablado tantas veces, no son leyes, normas y cuestiones frías, sino es lo que Dios eh, nos presenta para que seamos verdaderamente plenos y felices. Él Amén. conoce el allá que nosotros no vemos y bueno, y nosotros vamos eligiendo con caprichitos toda cosita que pasa enfrente que no nos sirve, pero que a nuestros ojos siempre es mucho más gustosa que lo que propone Dios. Entonces, estas personas, porque hay una realidad, está bien, no se pueden volver a casar por iglesia, pero bueno, nosotros estamos hablando desde la fe, desde la espiritualidad, estamos en un programa que es católico, cristiano, y le estamos hablando supuestamente a personas cristianas, a católicos, a personas que tienen fe, que tienen una espiritualidad formada o que quieren formar. La pregunta es, porque esto se ve mucho, lo que te voy a preguntar. O sea, no es que las personas, si bien hay casos, no es que la persona se separa y bueno, y dice, bueno, esto no funcionó, yo sé que Dios dice, ya lo dijiste el programa pasado, el fin del programa pasado hablaste de esto. Dios dice que no funcionó, en este caso si se separan, y también lo va a decir Pablo en la primera carta a los Corintios, si se separan, que se queden solitos. Esta cuestión de solito. Entonces, pero vemos que en la sociedad pasa otra cosa. Parejas de parejas de parejas de parejas, hijos acá, hijos allá, hijos allá. Entonces, la pregunta es, si esta nueva, este nuevo soltero, separado, ponele el título social que quieras, si esta nueva persona elige convivir con otra persona, o sea, forma una nueva pareja, una nueva célula social, así, ¿no? Mi marido, porque va a empezar a sonar este título, mi marido, mi esposa, mi esposo, y no lo son. Esta nueva célula, esta nueva pareja que ya no tiene ni sacramento, que lo tenía con el otro, pero que ahora está con este, ¿está en pecado? O sea, esta pareja nueva que estaba casada con,
esta persona que estaba casada con y que ahora está juntada con una nueva persona. Hablemos en el caso de la mujer y en el caso del hombre, porque es totalmente igualitario en ese sentido. ¿Está en pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ¿Por qué, explicar? por qué me tira preguntas de ese tipo? Mira, Porque, Franco, a ver, para. Franz, hay del otro lado tanta confusión, sí, tanto enojo mal fundado, o mejor dicho, fundado en la ignorancia. Hay tanto enojo para con la iglesia, para con el papa, para con los sacerdotes, porque no permiten, porque sí. yo quiero y yo quiero y yo quiero y yo necesito y yo tengo derecho. ¿Y cómo puede ser que yo que soy no puedo acceder Yo a soy la muy bueno. comunión? Yo soy muy bueno y no me dejan acceder, por ejemplo, a la comunión. Nadie está diciendo que no sea buena esta persona, ni que tenga derecho a un montón de cosas, pero eh, la pregunta es fuerte porque yo creo que se desconoce esto y por eso se incurre en lo otro que acabamos de decir. Nos separamos, yo acá, vos allá y viene lo nuevo. Sí. De aquí tenemos que dar también una respuesta fuerte, pero no quiero, si me lo permite Franco, dejar una respuesta fuerte sin haber dejado un hilo de esperanza, al menos. A ver, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Cuando yo estoy tomando acciones fuera de lo que Dios nos manda, estoy pecando, me estoy alejando de su mandato, estoy cayendo en pecado. Nos guste o no nos guste. Que mire que este pecado es un pecado de amor, o sea, eh, te lo pongo así aunque me quieran criticar. Yo he visto parejas que no son sacramentadas, que viven un amor de pareja superior a montones de matrimonios sacramentales. Y entonces aquí es donde a uno mismo, Franco, a veces le quiere picar esa duda. Eh, ya, pero si viven tan bien, si es un pedacito de cielo en la tierra como están viviendo, ¿por qué le llaman pecado? ¿Por qué? Porque vamos a tomar lo que es la sacramentalidad del matrimonio. Yo, cuando me fui a la iglesia con mi esposa y nos paramos ahí enfrente, hicimos una promesa ante Dios. Recordad que habíamos dicho que los ministros del matrimonio son la pareja y no es el sacerdote. Es el único sacramento. Porque somos ahí los que nosotros le juramos a Dios. Y ahora, ¿de qué manera puedo llegar a decir, es que a Dios no le importa que yo le haya jurado esto y ahora no lo cumpla? ¿No? Es que fue mi palabra la que le di. Mira, si vos vas al banco y sacas una plata y dices, mira, deme, no sé, $100,000, yo se los voy a pagar en tal tiempo. El banco no te los da así, te pide una garantía. La garantía para Dios es nuestro amor, es nuestra promesa. Punto, Dios no nos pide nada más. Si yo no pago al banco, el banco me quitará la garantía que yo le di. Y si yo no le cumplo a Dios, simplemente me estoy apartando de él. Una persona que le dé plata a uno y le cruza la calle se aparta. Así andamos nosotros cuando estamos en el pecado. Nos estamos apartando de Dios. Entonces, claro, el enemigo siempre va a estar muy feliz. No va a joder a ese matrimonio porque está en pecado. Aclaro, aclaro y aclaro. El que está en pecado, yo no los estoy condenando al infierno. A eso le tocará a Jesús. Y por eso es importante entender y tener claro que a nosotros no nos va a corresponder. Dejemos a Jesús. Pero si tú estás viviendo una situación de esas, tenés que regularte. Tenés que analizar tu vida y darte cuenta qué es lo mejor para ti. Ir al cielo o alejarte de Dios para siempre. Dice la palabra, si tus ojos te hacen pecar, arráncate, lo que mejor que llegues ciego
y no con los dos ojos al infierno. Es la comparación. ¿Por qué permanezco en el pecado? ¿A quién estoy prefiriendo más? ¿Acaso estoy idolatrando a mi pareja, que la pongo primero que a Dios? ¿O estoy idolatrando mis sentimientos, mi persona, que la pongo primero que a Dios? Entonces sí hay pecado. Y el pecado este te impide comulgar. No puedes ir a misa, ir a comulgar, porque estás en pecado. Y la otra cosa al respecto es que cualquier pecado contra los mandamientos, contra Dios, es pecado mortal, no te permite comulgar. Igual si robas, igual si mientes, etc. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Que hay un hilo de esperanza. Yo no sé, Franco, si te lo tiro de una vez o si tenés preguntas, porque está en la Eh, situación. Te las eh, pongo y usted me las dice cómo las quiere. Las parejas que están conviviendo, las parejas que tal vez tienen una causa para que su matrimonio se anule, las parejas que conviven como hermanos, no sé, te pongo así esos tres casos. no, yo, a ver, Franz, hay algo que a mí me preocupa y mucho. Eh, Porque lo que acabas de decir, en la profundidad de la fe, en la profundidad de la espiritualidad, de un hombre de fe bien formado y demás, podrá entender esta cuestión que decías recién vos de anteponer a mi pareja eh, y apartar a Dios. O sea, yo pongo primero a mi pareja. Ahora es duro, ¿no? Porque hay gente, lo decíamos recién, hay gente muy ignorante y con esto no estoy ofendiendo, no estoy queriendo ofender a la persona que no está fundada en su fe y que terminó separándose y no como una excusa, no conocía, no sabía. Eh, Aunque sabemos que el desconocer la fe es también un pecado, ¿eh? Porque nos es tarea de todos el formarnos en nuestra fe. Pero digo, Eh, es duro lo que acabas de decir porque hay del otro lado, a lo mejor hay parejas que no funcionó lo anterior porque era golpeador o porque, no sé, pongamos los casos más extremos que es siempre lo que hacen por lo general las ideologías que quieren plantar nuevas ideas. Pero, a ver, pongamos los extremos, ¿no? Era esto, era aquello, él o ella, y por eso me separé, ahora formé mi nueva pareja con esta persona y, y ahora sí vivimos, y no solo que vivimos y convivimos y estamos felices, sino que ya pasaron, qué sé yo, 20 años, 30 años, y ni parecido a lo anterior, y tenemos nuestros hijos y vivimos verdaderamente en el amor y supuesto y demás, ¿no? Ese es el ideal. Te puse lo extremo y lo ideal. Eh, una persona que a lo mejor ignoraba todo esto, que era así tan grave, porque vos acabás de hablar de pecado mortal, de pecado grave, de pecado de escándalo, digo, ¿cómo esa persona, cómo ayudarle a esa persona? Porque estás diciendo, o sea, te pongo entre la espada y la pared. O Dios, el cielo, o alejado de Dios, que bueno, Dios sabrá. Vea, Es duro. Franco, hay, hay una, hay una máxima en el derecho que dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Si usted agarra el carro y se va y atropella a un montón de gente y tú no tienes licencia, eso no te hace, no te libera en ninguna manera el hecho de que hayas agarrado el carro sin la licencia. Pero eso aplica también para el derecho canónico, para lo que es la ley. O sea, es cierto que Dios en eso sí tiene más compasión que un juez, porque Dios dice que más se le dio, más se le va a exigir. Cuando nos casamos, vamos al origen del matrimonio para poder determinar si en verdad los argumentos que están poniendo son, eh, son válidos o no son válidos. Eh,
cuando la pareja va a casarse, va a pasar eh, por tres preguntas, básicamente. En estas tres preguntas va a darse lo que se llama el escrutinio. El sacerdote le va a preguntar si vienen libres y voluntariamente a contraer matrimonio, porque si una persona va obligada o amarrada por alguna situación, esa persona no va libre. Y recordemos que Dios le dice a Moisés, o Moisés le dice que le diga al faraón que deje salir a mi pueblo para que me rinda culto, porque el pueblo hebreo no podía rendir culto a Dios si era esclavo. Entonces, recordemos que, y lo hemos hablado, el matrimonio en la Biblia es fundamental para entender mucho. Hoy una persona que quiera casarse no puede casarse si es esclava. Entonces tiene que ir en libertad, tiene que ir consciente de los deberes y derechos que acarrea el matrimonio, y debe pues querer los hijos y prometer educarlos en la fe de la iglesia que hablábamos antes. Después de este primer paso, y que es muy importante, yo no creo que nos dé tiempo hoy para ver cuáles son las consecuencias de que este escrutinio no resulte ser. Si usted responde que no a alguna de estas preguntas, ahí para la ceremonia y no hay matrimonio. Pero después de esta parte del escrutinio viene lo que se llama el consentimiento matrimonial, que es donde la pareja se da la promesa de casarse, de amarse, de respetarse todos los días de la vida de cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Si en ese consentimiento Franco va a casarse y resulta que la novia de Franco le tiene un engaño, no sé, pongamos algo un poco que yo lo he vivido mucho. Ella es lesbiana y ella no le dice a Franco que ella es lesbiana. Ya, la lesbiana pues no va a poder llevar una buena relación íntima con una pareja heterosexual porque simplemente no son compatibles. Pero si ella le mintió a Franco, y esta mentira se puede abarcar a un sinnúmero de casos, Franco, en que en este caso Franco estaría haciendo una promesa de amor a alguien que la ha engañado y que lo mantiene engañado. Y sabemos claramente, Apocalipsis 21-27, que Dios no es compatible con el pecado. Pues entonces, una promesa que se realizó sobre una mentira, esa promesa no tiene validez. Por tanto, y este es solo un ejemplo. Por tanto, cuando Franco dio su consentimiento, lo hizo engañado, que si se hubiera dado cuenta de la situación, él hubiera dicho, no nos vamos a casar porque esto no va a funcionar, o yo no quiero casarme bajo esos términos. Entonces resulta que ese matrimonio es inválido. Y entonces, tanta explicación para decirle, bueno, aquellas personas que se casaron en algún momento y hoy viven una situación de separación, y casi siempre porque hubieron una serie de elementos que se dieron antes, y eso sí quiero aclarar, que se dieron antes del matrimonio y que la otra persona no conocía, entonces ese matrimonio simplemente nunca existió. O sea, la iglesia no lo va a divorciar, la iglesia no va a anular el matrimonio, no, simplemente el matrimonio nunca existió y la iglesia va a decir, lo que declara la iglesia es que ese matrimonio nunca existió. Por tanto, la pareja nunca se casó. Hubo fiesta, hubo misa, hubo banquete con esos pecotes grandes, la novia con un vestido blanco de cola larga y el novio bien guapo y todo, pero no hubo matrimonio. ¿Me explico, Franco? Porque así como te estoy dando un motivo, existen otros muchos motivos por los cuales
el consentimiento matrimonial o el escrutinio en que se casaron, eh, hubo situaciones anómalas a tal grado de que el matrimonio nunca existió. Wow. El tema es que se abren un montón de aristas, pero vamos a analizar dos que se me ocurren ahora. Ok, Sabemos que los seres humanos siempre, perdónenme, pero, y me pongo primero, me pongo primero en esto. Somos, y me pongo primero, siempre buscamos a conveniencia nuestra y muchas veces no medimos el impacto que esto puede tener para con otro o para con Dios, mi relación con Dios. Entonces, digo, si se abre esta situación, vamos a suponer que vos me estás diciendo y le estás diciendo a la gente que si hubo una causal dentro de esa ceremonia en donde nosotros somos los ministros, pero si yo alego o yo voy y digo que en realidad estaba obligado o estaba, no sé, lo que sea, era esclavo como dijiste recién, o no sé, ahora me vas a hablar de esas causales y demás, quiere decir que el matrimonio, o sea, ese sacramento no fue, es inválido. ¿Eh? es correcto. Así, bien. Entonces, el tema es que acá juega mucho la capacidad de conciencia de la persona. Sí. Porque es, Un pequeñito detalle, un pequeño sí, detalle. Y no es que yo le diga al padre y ya el padre o al obispo me... No. La Iglesia Católica tiene todo un sistema judicial, un sistema de tribunales locales y a nivel de la Santa Sede, en donde cuales se analizan todos los casos que se suceden y se resuelven. O sea, hay que presentar pruebas como un juicio común y corriente, donde yo tengo que presentar las pruebas, tengo que llevar los testigos para determinar que efectivamente se dio esa situación. ¿Ok? Nada más, pero esto es muy puedo, extenso, como digo. puedo mentir a conveniencia, ¿no? Para poder casarme con... Ajá, ok, Ah, recuerde que los juzgados castigan al culpable. no, no, ni ¿Ok? hablar. Pero digo, porque también se da esta situación eh, que a lo mejor esta persona se separa, se junta con una persona y la otra persona estaba libre en el sentido de que ni estaba casado ni nada y a lo mejor esta persona quiere vivir, darle la posibilidad de que se pueda casar y que pueda comulgar y no... entonces digo, eh, como siempre está esta cuestión propia de buscar la conveniencia, puede que yo también en este proceso que vamos a hablar ahora de cómo es ese proceso, puede que yo mienta a conveniencia y después me complique mi relación para peor todavía con Dios. Sí. Bueno, Pero bueno, lo dejo es así que porque me encanta que hablen de esto y que porque el comentario que ya se está suscitando y no lo estamos viendo porque estamos muy concentrados en el tema, pero ya estos comentarios que se van dando sirven muchísimo porque hacen a la gente abrirse a esta situación, abrirse a este problema y comentar aquellas cosas que creen que es de una manera o que ignoran y nos ayudan a nosotros a tomar esas preguntas, esas inquietudes y usarlas en este tipo de programas. Por eso lo tiro de esa manera, Franz. sí, y esa persona que miente a conveniencia y después se le demostró que mintió o que ocultó o que realizó actos en los cuales anulaban, debe someterse, y no solo él, incluso la persona inocente también, a ciertos procesos psicológicos para determinar realmente el estado emocional en que quedan y en la capacidad o no de volver a, a querer casarse, porque no es que se vuelve a casar, no hubo matrimonio, no se volvió a casar, no. Si quiere casarse, entonces
hay que determinar que tenga la condición emocional suficientemente estable para poder tomar una decisión tan seria. Bien. Me hablaste recién de posibilidades Sí. sobre esto, ¿no? Eh, hay varias preguntas, porque vos dijiste no pueden comulgar, porque están en pecado grave, sabemos que toda persona en pecado grave no puede comulgar, eso es básico. Eh, Hay una pregunta eh, que se hace mucho a menudo, porque la gente normalmente cuando entra en esta infracción, se separaron, se juntaron con otra persona, saben que están en una situación difícil, se autoaíslan, se autoalejan. No todos, pero veo mucha gente y me toca hablar con mucha gente que me dice, no, no voy porque el cura, el padre, el sacerdote. Y cuando escuchás los argumentos, comprendes que ni habló con el sacerdote, sino que se auto excluyó, se autoalejó por lo que dice la sociedad, lo que escuchó, lo que leyó por ahí, y que está todo mal formado. Eh, a mí lo que me preocupa es la cuestión del otro sacramento al que todos debiéramos de ir frecuentemente. Recién hablamos del de la Eucaristía, dijiste tajantemente no porque estamos en pecado mortal, listo. Pero el sacramento de la reconciliación, porque es la manera en la que una persona puede expiar sus pecados y retornar a casa como el hijo pródigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la remisión de los pecados? O sea, el sacerdote en una persona que está en estas parejas, bueno, con todos estos problemas que estamos hablando, tan frecuentes y comunes, ¿le da la absolución total de sus pecados? Sí, no, No puede, no no puede, puede. Franco. Bien, Muy sencillo, y esto sobre todo para nuestros hermanos no católicos, y bueno, para los católicos también. El sacramento, y lo dije hace un rato, y ahora lo voy a repetir quizás con otras palabras, el sacramento tiene validez en tanto la acción sobre la cual lo estamos fundamentando sea sincera, sea limpia, sea pura. Eh, si yo voy a confesarme y yo no tengo interés de cambiar, y aquí no solo para el matrimonio, para cualquier pecado. Yo le digo, padre, es que a mí me gusta robar, yo estoy robando. Me robé la semana pasada un banco 2 millones de colones. eh, y bueno, y quería confesarles. Pero hijito, ¿vas a volver a robar? Ah, sí, apenas se descuide el otro banco hoy. O sea, esa no es un arrepentimiento. Y aparte, el arrepentimiento lleva el deseo de cambio. Entonces, si yo soy consciente de que vivo en una unión que no es, eh, que no es legal desde el punto de vista, bueno, no digamos legal, está en una unión especial, que estoy casado por segunda vez o estoy en unión con una persona después de haberme casado, eh, yo, ¿con qué garantía le digo al padre que no voy a tener relaciones con mi pareja o que voy a vivir como hermanos? O sea, bajo ese concepto, difícilmente un sacerdote le va a dar la absolución. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y qué bueno que lo dijiste, porque sí, la mayoría de la gente se excluye y se separa por miedo a ir a hablar, por tantos temores que somos el ser humano, que nos caen al ser humano. Pero cuando tú vas al sacerdote y vas realmente con tu deseo de cambiar, de corregir, de mejorar, el sacerdote te puede dar una dirección espiritual. Y esto se sucede desde hace mucho tiempo, no podría decirte desde cuándo, pero el Papa Francisco saca una exhortación apostólica, Amoris Laetitia, creo que es exhortación apostólica, y es muy criticada porque el Papa le está dando la posibilidad de comulgar a los divorciados vueltos a casar, No. Lo que sucede
aprovechando un momento para retomar Amor a Leticia, para ver la doctrina de la iglesia, el sacerdote en una dirección espiritual puede ir llevando a esta pareja a que de alguna manera puedan realmente ir cambiando su vida. ¿Y por qué no? Eh, Poder comulgar nuevamente, sacramentalmente, sin que esto ocasione ni escándalo a la iglesia y que tampoco sea solayando o aceptando el pecado como tal. No, para eso es la dirección espiritual, para que el sacerdote o el obispo puedan determinar si efectivamente el arrepentimiento de esta pareja es tal que les pueda vivir como hermanitos, vivir en unión. ¿Por qué? Porque también hay que tomar la parte social, Franco. No podemos cegarnos a realidades. La nueva pareja casi siempre tiene hijos, tiene una vida social, pero no en el sentido de high society, no, sino que tienen una vida en que aporta a la sociedad con su trabajo, con todo lo que hagan. Entonces, esta pareja, eh, separarla simplemente, como decías vos, 30 años después, porque se dieron cuenta que estaban viviendo en el pecado, no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es que el amor de Dios pueda darle una solución, que la iglesia como madre pueda acuerpar a estas parejas y le digan, ustedes son bienvenidas. Por eso el primer consejo, no se aparten de la iglesia. Por el contrario, busquen la iglesia. Y si te encontraron con un sacerdote, esos cara amargada que no saben qué decirles, hay movimientos de familia, hay movimientos de iglesia, hay otros sacerdotes. Hay padres que tienen una vida muy triste, sacerdotes que pasan solos, que pasan acongojados por todo y a veces no entendemos que aunque es su función, pues también fallan, así como hoy tú fallaste en este pecado, el sacerdote falla en el otro. Busquemos las opciones. Por eso le decía al principio, la iglesia es madre, Franco. Y como madre nos acoge, nos chinea, nos ayuda, etc. Bueno, qué programa profundo. Nos quedan 8 minutitos, Franz, de programa. Eh, Nos podemos extender libremente, como muchas veces lo hemos hecho, pero eh, de acuerdo a todo lo que fuiste hablando, a mí me quedan varias cosas ahí dando vuelta. Eh, una cosita que tiene que ver con este último comentario que hiciste, esta última respuesta, que tiene que ver, vos dijiste, si viven como hermanos, me gustaría que profundices un poquito eso eh, para el que está del otro lado, que comprenda la diferencia y qué puede llegar a pasar si esa pareja vive como hermanos, ¿eh? Qué puede llegar a cambiar de su realidad en lo que es la relación con Dios y con la iglesia. Ok. Eh, Tal vez me faltó un pequeño detalle. Mm, Esta pareja, además, debe tener en cuenta que la primera esposa o el primer esposo, la primera pareja, este, con la que convivieron y se separaron, esté cuidada. Por ejemplo, si tuvo hijos, pues estar al tanto de los hijos. O sea, ser responsable en lo que corresponda con su primer pareja. Consten, no estamos dando permiso de nada, estamos cayendo a la lógica. Que eso es lo primero, porque si una pareja me llega a mí y dice, mire, Fran, pero es que ya tenemos 30 años de casados, hemos formado una familia nueva, tenemos hijos, incluso unos chiquitos de 3 5 años, no sé. Y tus hijos primeros, no sé qué pasó con ellos, la mujer se fue. No, no, primero atienda tus responsabilidades. Si no has podido atender una responsabilidad anterior, ¿cómo me vas a decir que ahora vas a venir a ser diferente, a cambiar las cosas? No, no, hay que tomar en cuenta eso. O sea, no estamos para romper matrimonios así porque así. Ahora, cuando tú me dices, ¿cómo vivir como hermanos? Sí, vivir como hermanos es que vamos a vivir como hermanos, nos podemos dar un gesto de cariño, así un abrazo, pero lo que es intimidad sexual
eso va a estar completamente fuera de tema. Eh, a mí un día me decía mamá, yo antes fumaba mucho, y un día me agarró mi mamá y me hace, usted por una cosita así que te domine todo su cuerpo. Y yo, sí, es cierto, un cigarrillo que está así de pequeñito me domina. Y entonces yo a veces utilizo esa frase de mamá, y usted por un ratico así de placer, está sacrificando su vida eterna, estás alejándote de Dios. Pues bueno, eso es vivir como hermanos, es que sigan un matrimonio santo dentro de lo que es la relación de personas, dejando de lado la relación matrimonial. Por eso es que me fui un poco a la responsabilidad que se tiene con la pareja y con la familia que se generó en el primer matrimonio. Porque no, yo no puedo pretender corregir si estoy siguiendo, si estoy haciendo lo que me da la gana. ¿Qué sacerdote le va a creer, verdad? Bien. Básicamente. Me queda una última pregunta que me parece que a muchos si no le hicieron, la deben estar haciendo y que les debe interesar. Si no alcanzamos en este programa, Franz, porque da para mucho. Pero, eh, a ver, ¿qué es la nulidad matrimonial? ¿En qué casos se puede pedir a la iglesia? ¿Es un trámite sencillo, engorroso? ¿Cómo se hace? ¿A dónde? ¿A quién se le solicita? ¿Quién lo lleva a cabo? No sé, lo que sepas, hasta donde sepas, hasta donde nos puedas contar, que lo podamos dialogar, porque sé que hay muchas personas que están del otro lado diciendo, bueno, pero yo estuve en una situación como la que dice Franz, no me pude casar queriendo, me obligaron, me obligó este, me obligó, no quería, y al final fui y di el sí, y no sé, y creo que estoy en condición de poder pedirla, y entonces, Ok, decía antes que la nulidad matrimonial es una declaración que hace la iglesia de que el matrimonio no existió, o sea, no anula, no anula, o sea, no es divorcio, no es divorcio, no. la Es más, iglesia no acepta. en el lenguaje de la iglesia la palabra divorcio no existe, punto, Bien, así de fácil. Este, nosotros nos podemos ir al Código de Derecho Canónico a partir del capítulo 1 de lo que es la atención pastoral que debe preceder al matrimonio. ¿Por qué me voy a preceder al matrimonio? Porque para que haya una nulidad matrimonial, para que la iglesia declare una nulidad matrimonial, se deben dar condiciones antes de que se celebre el matrimonio. Entonces, a partir del 1063 es muy largo, se pueden llevar, no sé, son como 20, 30 versos, o no versos, apartes. Eh, Se establecen las condiciones por las cuales un matrimonio es válido. Y entonces, partiendo de las que son un matrimonio válido, pues lo contrario lo invalida, hace que el matrimonio no existe. Tenemos el ejemplo de la persona que es engañada. Ok, primer paso. Bueno, antes del primer paso, es bueno conocer dentro de la diócesis, porque cada diócesis debe tenerlo, y si ya por un motivo pastoral o económico la diócesis no lo tiene, pues habría que irse a la arquidiócesis, donde existen los tribunales eclesiales y donde hay normalmente un sacerdote o dos, o más dependiendo del tamaño, que son los que van a darle trámite a las nulidades. Entonces, el proceso va a iniciar con tu párroco. ¿Por qué con tu párroco? Porque es la persona más cercana a ti en este momento y la que debería ser ese confidente que te va a guiar y que te va a organizar las ideas para eso. Ok, partiendo de ahí, si el cura párroco te ha visto bueno, te va a encaminar, van a llenar un formulario para llevarlo precisamente con el encargado de la diócesis o de la arquidiócesis de los asuntos legales en este caso. Interesante, yo no sé si te acordás, Franco, cuando tú te casaste, que fuiste con el sacerdote y tu pareja,
y fuiste además con 2 testigos, y el sacerdote entrevistaba a cada uno, y uno allá afuera esperando, porque bueno, cuando uno lo entrevistan, uno está adentro hablando, pero cuando están entrevistando a los otros 3, uno está ahí comiéndose las uñas, viendo a ver qué habla, pensando qué está diciendo. Al final, esa entrevista, que se llama La Presentación, este, es que a veces me gusta detallarla, es precisamente una especie de cuestionario, es un cuestionario en donde a través del cual la iglesia trata de filtrar todo este tipo de mañas, de datos, de situaciones que podrían vincularse después a una nulidad. En esta presentación inicia el proceso. Entonces, a partir de ahí, el cura párroco te va a guiar para iniciar el proceso. Con los formularios de la presentación se va a dar la denuncia de la pareja, sea él o sea ella o sean los dos, para que inicie el proceso. Con realidad, 4, 5, 6 años. Suena duro. Sin embargo, el Papa Francisco ha pedido, y esto es una lucha que todavía aún se tiene, que se acorte a 6 meses. Yo no sé si se logrará, pero lo primero que yo le digo, si usted quiere verificar su proceso, dice, pero voy a esperarme 6 años. Si empieza hoy, pensemos en que ojalá que en 6 meses, si se cumplen el pedido del Papa Francisco, en 6 meses se estará resolviendo. Y si no, en 1 año, en 2, en 3, pero se va a resolver. Lo importante es que tenga la libertad y la conciencia tranquila y poder confesarte, recibir la solución y más allá, poder nuevamente comulgar el cuerpo de Cristo. Básicamente ese es el proceso. Ahí te llamarán, pedirán testigos, pedirán todo lo que un juicio te pide, pero así es el proceso que se lleva. No sé si eso es lo que me preguntabas o... Da para ampliarlo muchísimo más, Sí, claro. muchísimo más. Pero bueno, se nos fue el programa. Ya 1 hora y 2 minutos de que estamos al aire. Y bueno, Franco, yo la charla esta la doy en 1 hora y media. exacto. Y vea lo que hemos recortado porque no solamente hemos hablado sobre la nulidad. Así que es bastante. Pasa que hay mucho para hablar, pero tampoco quiero que sea tan extenso para que la gente no se canse. Franz, si te parece el próximo programa y hacemos la invitación a nuestros hermanos que están ahí del otro lado, quiero que hablemos en realidad de un tema también importante y que hay mucho desconocimiento. Se dice mucho afuera, hay mucho enojo con la iglesia, se desconoce el tema. Me gusta que podamos tocar el tema de la inseminación artificial, la fecundación in vitro, hasta dónde es moralmente lícito, por qué la iglesia no está a favor, en qué casos, en qué situaciones, en qué práctica, en qué tipo de prácticas, está en contra de todos los procedimientos así o tratamientos de parejas que quieren tener hijos, no, sí. Me parece que es un tema que hace a la familia, que hace al matrimonio, que hace a las parejas y que también afuera hay mucha desinformación y que me parece que se merece que lo podamos tocar. No sé qué te parece. Excelente, excelente. Ahí nos vamos a echar a mucha gente encima. Pero No bueno, hay no soy yo, problema, es Dios. no Mira, hay Franco, problema. rápidamente, hay algunos detalles que son, si se quiere, chistosos, si no, no. Si tú te robas a tu pareja para irte a casar, ese matrimonio no es válido. Si el suegro te lleva con una pistola en la cabeza, ese matrimonio no es válido. Este, son así una serie de situaciones. Si llega borracho o si llega drogado, óigame, novias, si tu novio llega borracho o drogado, no te cases. Ese matrimonio puede ser inválido, aunque hay sacerdotes que lo han hecho. Así, algunos de los que recuerdo rápidamente, son muchas las causas por las cuales se puede declarar la nulidad.
Pero así te diré todas, igualmente causas de corte familiar, de corte civil, todas esas están, ¿verdad? Están Bien, presentes. excelente. Decías recién lo del sacerdote, ir al primero que hay que ir es al sacerdote propio. Es el primero. Y quise hacer una intervención y después no te quise cortar porque me parecía imprudente. ¿Por qué muchas veces el sacerdote propio? Porque es el que debiera conocerte, conocer tu situación, saber cuál es tu frecuencia en la fe, en la Eucaristía, en los sacramentos, aunque no puedas acceder a ellos, pero el que debiera de conocerte, el que está más cercano a vos y el que puede dar fe, eh, al menos en lo experiencial, de lo que de quién sos, y que puede también apoyarte si esto es veraz y es para bien, que te puede dar una mano también en eso. Franz, me parece que fue un programa hermosísimo, me parece que hemos ayudado ahí a muchas personas. Decirles a los que están del otro lado lo que decimos siempre, perdón por no poder leer y responder los comentarios, pues son temas tan profundos que si nos metemos en las redes siempre se va el sentido. Estamos contestando, mientras está el programa nosotros vamos contestando, tenemos hermanos también que nos ayudan a dar un poquito de respuesta y no se pongan tristes porque no contestamos o porque no las leemos. Esas preguntas por lo general son las que nos ayudan a armar el próximo encuentro, el próximo programa. Hoy dijimos fecundación in vitro y a lo mejor ustedes contestaron sobre algún tema que tiene que ver con el matrimonio, la nulidad y demás. No importa, eso no lo desechamos, lo tomamos y quizás el próximo, no este que viene, sino el otro, pueda estar el tema que requerís y que necesitas que se hable. No tengas miedo de preguntar. Si no te animás así en público, sabés que Rincón de Apologética Católica, que es nuestra página raíz, tiene un messenger al que podés mandar un mensaje privado diciendo soy una persona que vio el programa Diálogo entre Hermanos, necesito una respuesta sobre esta situación o que me ayuden sobre esta otra situación, y ahí estamos tanto Franz como yo, como todos los hermanos de Rincón de Apologética, para darte la respuesta o la ayuda que por ahí necesitas. Franz. No, nada, muchísimas gracias a todos, en verdad. Eh, Gracias por la paciencia, gracias por las preguntas que nos hagan, estaremos respondiéndola. Eh, Nosotros somos servidores de ustedes, somos servidores de la iglesia. Para eso estamos. De mi parte, hasta aquí hoy. Nos vemos Dios primero la próxima semana, Dios mediante, en este diálogo entre hermanos. Franco, chao, chao a A todos. todos, que Dios los bendiga, que tengan una semana bendecida en Cristo y que, bueno, que nos ayuden también a distribuir, a compartir este tipo de contenidos. Gracias a todos, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nos vemos próximamente en Diálogo entre Hermanos. Chau.